¿Ok? Entonces venimos acá. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy José Ignacio Noguera, coordinador del Club de Lectores. Y llegamos a nuestra jornada de reflexión sobre el libro Guía HBR de Básicos de Inteligencia Artificial para Gerentes, ¿no? Y hoy estamos acompañados por nuestros expertos, Estefano Popesco y Manuel Picone, que nos van a guiar en las lecturas. Y creo que tenemos que poner a Eugenio, ¿verdad? Eugenio Pong, vamos a empezar a poner porque más que un experto hace unos muy buenos resúmenes, ¿verdad? ¿Verdad, Eugenio? ¿Sí? ¿Me oyes? Aunque a veces se duerme. ¿Están conmigo o lo perdí? Díganme algo, ¿sí? Algo. Y luego, bueno, algo, les recuerdo la dinámica, 20 minutos por capítulo, presentación del autor, comentarios generales, revisión de preguntas y 5 minutos para comentarios, ¿no? El primer capítulo que tenemos 13. Una mejor manera de incorporar la inteligencia artificial. Tiene 4 autores, ¿no? Boris Babic, Daniel L. Chen, Teos Evgenio y Anne-Laurie Fajar, ¿no? Todos ellos por alguna razón, y una cosa me pareció bien interesante. Todos ellos están asociados por una universidad, que es INSEAD, que estaba revisando que la, estaba dentro de las 5 primeras escuelas de negocio del mundo y está ubicada en Francia, ¿no? Adicional, los dos primeros, Boris Babic y Daniel Chen, son abogados. Y por ahí, como que hay unos abogados que quieren salirse de ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? Daniel Chen, no le puse la información, pero ese hombre se ha ganado unos premios impresionantes por publicaciones. El más grande de todos fueron 2.200.000 dólares por una investigación que hizo. Imagínense eso, ¿no? Y el más estudiado y el más reconocido es el tercero, Theos Van Geniu, ¿ok? Ha recibido 4 títulos del MIT, 2 títulos de licenciatura, uno en ciencia de computación y otro en matemática, y tiene una maestría y un doctorado en ciencia de computación, ¿no? Esta es la página del INSEAD, eh, la Escuela de Negocios del Mundo. Y fíjense que para el 2022, Financial Times decía que estaba en el cuarto, ¿no? ¿Vieron eso? Sí, interesante, ¿no? Y aquí teníamos la parte del resumen inicial, ¿no? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo están, Estefano? ¿Cómo se encuentran, Estefano? Bueno, teníamos esto y teníamos unas muy buenas conclusiones, ¿ok? ¿Algún comentario que tengan sobre esto, que tengan sobre este capítulo? Se agradece. Me llamó mucho la atención que el approach de las distintas fases no es un approach técnico, es un approach humano. O sea, el tema de las antenas del monitor es maneras de cómo hacer que estas herramientas de inteligencia artificial tengan la interacción con los empleados, con las personas, en un contexto muy humano. En el contexto del asistente, que es una relación humana, el contexto del monitor, que es una relación humana, del coach y del compañero de equipo. Me llamó mucho la atención. O sea, todos eran haciendo analogías desde un punto de vista muy humano, que tiene mucho sentido, porque la idea de esto es cómo hacer, cómo convencer que la gente lo adopte. Bueno, vamos a hacerlo desde el punto de vista humano. Porque al final es tu forma de verlo, ¿no? Al final es tu forma de verlo, entonces, y en todos los casos son distintos roles, pero a la herramienta de inteligencia artificial le estás dando un rol humano. Me estoy recordando una película. Estefano, ¿qué te pareció interesante de este capítulo? ¿No? Yo creo que Creo que Estefano todavía no Estefano, se ha conectado, ¿no? Creo que no entonces está está de todavía. lateral, entonces no lo tenemos con nosotros, ¿no? Y teníamos conclusiones que lo tenían. Y les puse en verde con lo que yo creo que es más importante.
¿verdad? Mientras y cuanto más impacto tiene la tecnología, mayor es el desafío, ¿no? O mientras uno esté más alejado de la tecnología, mayor es el desafío, ¿no? ¿No? Entonces creo que Estefano estaba haciendo mucho énfasis en que qué íbamos a hacer con estos países o con estos grupos sociales que están muy alejados de la tecnología. Hablaba mucho de que ayudar a las empresas, ¿no? ¿Ok? Un poco de contexto de noticias. Esta semana hubo dos eventos. Uno fue en el Reino Unido, otro fue en la Casa Blanca, que tenía que ver mucho sobre el uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Y hay muchos comentarios que dicen que Biden está muy asustado porque vio la última película de Misión Imposible. ¿Cómo que la vio? Ah, La ya vio última la película de segunda Misión parte. Imposible. Ya vio la No, no, la segunda primera parte de... parte, pero la primera parte, o sea, que se asustó mucho por lo que una tecnología de inteligencia artificial puede hacer. Entonces, es la segunda vez que convoca, digamos, a grandes personas de la industria para hablar de ética e inteligencia artificial. Ah, imagínate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, lo que pasa, o sea, lo que pasa con eso es que yo creo que o sea, la gente está abriendo los ojos a verlo, ¿sabes? A dónde puede llegar. Una de las cosas es el control de una población a través de inteligencia artificial. Y eso ya se está viendo en China ahorita. Y esto en las manos ¿sabes? De las personas equivocadas. El problema es que no tienes cómo pararlo, pero esto en las manos de las personas equivocadas, pues es bastante bien peligroso para la humanidad. Y esa es la realidad. O sea, el sesgo de libertades y todo eso, o sea, va a ser, va a ser importante. Sobre todo viendo la polarización hacia los extremismos que está pasando en todo el mundo. Basta solamente que tengas a la persona equivocada mandando con acceso a esto y bueno, básicamente quitarle el poder va a ser bastante imposible. Pero no existe una única inteligencia artificial, No, no, ¿verdad? Uno no puede decir existe el monopolio de la inteligencia artificial. Todo el mundo desarrolla no, la es que, inteligencia artificial que pueda. claro, pero ese es el miedo, que básicamente, o sea, prácticamente porque es algo nuevo y porque cualquier persona se puede formar en esto, yo creo que eso disemina un poco la posibilidad a que mucha gente tenga acceso a eso, porque es diferente a un programa nuclear. Un programa nuclear necesitas inversiones de años y años, de probablemente billones de dólares para poder llegar a tener un arma nuclear. Pero esto no. O sea, y puedes tener Bueno, esto a muchísimas escalas. ya bueno, primero vamos a ver. Primero vamos a regresar un poquito al punto. Se recuerda de los asistentes, que lo primero que está diciendo este Manuel era que le parecía que lo estaban poniendo como una especie de visión como de que si fuese humano. ¿Cómo le das a la inteligencia artificial una propiedad como que si fuese humana? Y yo le estaba diciendo, pero es que al final tú la única forma que puedes interpretar algo que no conoces es viéndolo como que si fuese parecido a ti, ¿no? Sí, ¿O es no? verdad, pero el problema, sí, tienes toda la razón. O sea, el problema es, esto tiene un lugar, esto tiene un lado muy bueno. Para mí el tema médico, vamos a ver avances increíbles en los próximos años, en lo que es el campo de la medicina. Ahora, en el campo de lo que es el control, en lo que es la guerra, por ejemplo, yo creo que, o sea, va, van a desarrollarse cosas muy poderosas y muy peligrosas, que ya las estamos viendo, o sea, ya las estamos viendo por lo menos en China. Otra de las aplicaciones tremendas es diseminar información falsa. Eso con la inteligencia artificial lo puedes hacer de manera mucho más automatizada que antes. Entonces, el problema es cómo controlar eso. Lo entiendo, lo entiendo. O sea, por ejemplo, antes, no sé si, no sé si han visto artículos al respecto, pero hay,
hay chatbots que diseminaban, por ejemplo, en Rusia, del mismo gobierno ruso, tweets falsos, de noticias falsas, de cuentas que tenían miles y miles de seguidores. Entonces uno creaba una noticia y otro la refinaba y la volvía a postear y así vas. Con la inteligencia artificial esa capacidad se multiplica por N veces. De tú tener literalmente millones de personas tuiteando, por ejemplo, sobre lo mismo, de una manera particular y diferente, porque tienes, por ejemplo, ChatGPT o algo como ChatGPT atrás de eso, creando esos posts, y al final son una noticia falsa que tú quieres crear, que nunca pasó. Pero, Bueno, pero miles o bueno, millones de ya. personas están tuiteando Vamos, sobre eso. Ese es un vamos a ejemplo. pensar un poquito de cosas. Vamos a pensar un poquito de cosas y vamos a ver, Manuel, ahí cómo apoya. Lo primero que es, uno puede ser positivo, puede ser negativo con respecto al asunto. ¿Ok? Sí, Como lo vemos. Comentario súper loco. Y perdóname el comentario tan personal que voy a hacer. En el caso yo de mi suegra, que tiene ahorita 86 años, he estado mucho tiempo pegado a ella. Y para mí era totalmente difícil, casi inmanejable, el tener una persona a mi lado que estaba continuamente quejándose, ¿no? Pero yo me bajaba, yo a veces le decía, por favor, señora, no se esté quejando todo el día, ¿verdad? Y ayer estaba con ella y agarré y me dijo, no, Ignacio, es que tal vecina me está haciendo la vida imposible. Y digo, ¿pero qué le pasa, señora? Bueno, todos los días va para la casa, se pone una carta conmigo, lo único que hace es quejarse de la vida. Y yo le dije, ay, pero y me quedé así como que por fin la agarró. Es decir, pase lo que pase, vas a tener una actitud positiva o negativa. Después, lo otro que me recuerdo mucho es esa película de 2012, ¿se recuerdan? ¿Sí? Ahorita en Venezuela está lloviendo muchísimo. Dicen que es un huracán, que la broma era tan grande que no sabe, que llegó hasta Venezuela el coletazo. Pero lo interesante, al final de 2012, me recuerdo que el que hacía de presidente de los Estados Unidos le dice, había mandado a la hija a que se montase en los barcos. Y vino una persona a buscarlo para llevarse. Y le dijo, perdóneme, yo voy a ser el último presidente de los Estados Unidos y debo hablar con mi gente de manera humana. Él dijo, bueno, señores, de esto no hay escapatoria. Haga donde uno esté, no tienes escapatoria. Es como decir, inventaron el fuego, ¿qué hacemos? Bueno, ya lo inventaron. Ya inventaron la inteligencia artificial. Es decir, realmente uno tiene la capacidad de controlarla. Uno tiene la capacidad de influenciarla. Yo lo veo difícil. no, Uno no puede tienes capacidad. colocarse, Esa es la gran cosa. O sea, esto es indetenible. Esa es la realidad. Eso no puede, o claro, sea, y claro, lo que tú estás diciendo es verdad, uno puede agarrarse a la cosa como con buena actitud o mala actitud, pero los riesgos son evidentes y no queda claro, otro sino montarse en el barco y decir, bueno, aquí estoy y nada, me tocará navegar lo que me toque, pues. Un poco como nos pasó con los chavistas y todos los que votaron por Chávez, ¿no? O sea, al final todos estábamos metidos en el mismo barco y nos tocó pagar el precio de todos los que tomaron esa decisión. Pero al final del día, ¿qué podías hacer? O te pegabas un tiro o navegabas esa desgracia que fue elegida por pocos, ¿no? claro. Pero Y después, es la realidad. claro, y después tienes esta parte de cómo ayudas. Imagínate que igualito te vas a tener que asumir, te vas a tener que ver Sí, cómo sí. haces para tenerla, ¿no? Y lo que había dicho era Manuel, pero es que le están dando el sentido humano. Y me recuerdo una película, y perdónme que saqué muchos ejemplos de películas. Este, oye, Jodie Foster creo que era la cuestión, que había una especie como de entidad mayor extraterrestre no, creo que habían aterrizado una nave espacial con unos tipos que eran súper rarísimos. Y creo que era Jodie Foster, que era una persona que hablaba de lenguajes, que era especialista en lenguajes. Y se pone junto con otras personas a intentar. Es Amy Adams, no es Jodie Foster. ¿Quién? ¿Tú estás hablando de Contact o estás hablando de... Sí, Contact, Amy Adams. Bonita ella. Ajá. Antes de ser la novia de Superman, que estaba Ah, linda ella, ¿verdad? Que estaba, y ella al final tuvo que ver, era cómo hacía con su forma de entender, de interpretar la cuestión de estos lenguajes, de estas personas. ¿Sí? Y lo único que Sí. fue interpretarlo era con un pensamiento humano, pues. Lo otro que sí pasó fue que cuando se unió a él, cuando logró entender lo que pasaba,
creo que tuvo un contacto con esta persona. La tipa estuvo tan tocada, tan tocada, tan tocada, que entendió todo lo que iba a pasar y literalmente destruyó su familia, ¿no? Sí, Y yo te lo puedo decir que yo por pronto digo, oye, pero qué cosa tan complicada. Yo estoy ahorita en Venezuela. Yo hoy en la mañana andaba en la Universidad Metropolitana. Y al mediodía estaba hablando con Rosa, antes de hablar con la directora, y Rosa en Barcelona. Y yo digo, bueno, estoy aquí en Venezuela, que estoy en la revolución industrial, en la primera revolución industrial, y Rosa está en Barcelona en la cuarta revolución industrial, en la quinta revolución industrial. Ah, pero eso es un excelente ejemplo. El caso de Internet, ¿verdad? Cuando Ajá, Internet salió, primero era una cuestión académica, etcétera, etcétera. Ha tenido muy buenos usos, comercio, comunicación, educación, etcétera, etcétera, y ha tenido muy malos usos también. Estamos hablando de jóvenes que tienen problemas conductuales, sociales, psicológicos por Internet. Estamos hablando de que Internet es el medio de comunicación que se utiliza para las cosas más oscuras que se puede hacer en el ser humano. Sí, tiene su lado bueno y su lado malo, como en todo. claro, yo lo que creo es que el impacto del lado malo de la inteligencia artificial aún no lo hemos logrado ver. O sea, el potencial que tiene el lado malo de la inteligencia artificial Ya, ya es, lo hay. es- Ya, sí, ya hay pero casos de que creo se que han no lo visto. logramos ver lo profundo que puede ser. mira, Y creo que es eso que es ni lo que siquiera, causa miedo. Estefano, es que no han ni siquiera terminado de ver el impacto de las redes sociales en los Sí, niñitos. Y yo hoy he exacto. estado oyendo una entrevista que estaba haciendo una periodista acá, esta Chili Bernaria, una experta en estas cosas, y le decía, ustedes tienen que controlar a sus hijos. No, cuando tú tienes más, un niño llega a las 2 horas de redes sociales, todo su autoestima se va para el piso. Claro, ¿Por qué? Porque está entrando en simplemente compararse con respecto a fotos y no tiene nada de compararse con respecto a la vida. ¿Ok? claro. Pero bueno, pero entonces entendemos y regresamos, y a mí lo que me gustó el enfoque es que al final me estoy dando cuenta es que para cualquier nueva tecnología, así sea para la tecnología de prender un yesquero, solo 4 pasos, Sí, ¿sí o no? sí. Trajiste un yesquero, ¿ok? Trajiste un yesquero y tiene una compañía que necesita en el yesquero. ¿Qué es lo primero que tú haces? Le pones un asistente para que prenda el yesquero. Necesitas prender, mira, ¿quieres fumar asistente? Aquí yo te prendo el yesquero. Pac, pac, pac. Y después que el tipo lo vio tanto que hace, Se compró tú una caja le de das el hierro. yesquero y que lo empiece a trabajar. No, tú le das Sí, el yesquero sí. y empieza a prenderlo. Ah, algo que me llamó la atención de esas cuatro fases es que yo no sé qué les parece a ustedes, es que son, yo creo que al final tú puedes tener una mezcla de todo. Creo que es muy difícil ver en una aplicación a alguien que es puramente asistente, otro que es puramente un monitor. Creo que la misma persona y los mismos miembros de equipos que van trabajando con la herramienta van pasando por todos esos roles y se los van como transfiriendo dependiendo de la aplicación que estén haciendo. Sí, y hasta se podría hablar de que es una, bueno, primero creo que el libro decía que tú puedas tener personas que estaban de asistentes, Sí, que eran los primeros que estaban entrando a la organización, y te puedes tener unas muy evolucionadas que estaban a nivel de entrenador o compañero de equipo, ¿no? sí. Entonces, hagas lo que hagas Por al ejemplo, final, ah, no, por ejemplo, hay un sistema que se usa para las compañías de envíos y es un sistema que se llama SP, Enhanced Capacity Planning. Y básicamente, dependiendo de en qué fase, eso lo que hace es que calcula el número de camiones que necesites para enviar en un determinado día desde un determinado lugar para poder hacer entrega. Y él toma en cuenta como que un montón de entradas que tiene y él va calculando y como que hace el cierre del cálculo 12 horas antes del inicio del día, de la hora de despacho de los camiones, ¿no? Y o sea, lo que quería decir es que, por ejemplo, cuando él está calculando, porque él está todo el tiempo trabajando, ¿no? Él está todo el tiempo sacando el cálculo de mañana, de pasado mañana, de aquí a 21 días. Y él va refinando ese cálculo cada día. Pero en esa etapa de cálculo, la gente que trabaja con él
son asistentes, básicamente se encargan de que tengan los datos para que pueda trabajar. Y al mismo tiempo son monitores, van viendo que los datos ¿cómo se dice? Estén claros y evidentemente eso no es 100% correcto, porque está el factor humano y el factor de un carro, pues que se dañe un camión o que se le pinche un caucho o que la persona que maneja el camión no llega. Entonces, ahí mismo la persona toma también papel de monitor, porque esos cambios de día de ejecución no los puede hacer ese sistema, sino que lo hace la persona. Entonces, es como un ejemplo de un aparato que funciona con asistentes y monitores al mismo tiempo. Eso es lo que quería decir. Claro, claro. Teníamos aquí comentario de Eugenio. Eugenio, de todo lo que de todos los comentarios que tú hiciste, resume en 2 minutos qué es lo que te pareció más interesante de todo lo que sacaste. Eugenio, perdimos Eugenio. Hola, Eugenio. Para mí, una de las cosas que me gustó de lo que mencionó Eugenio fue esto, los coach boats. ¿Lo vieron? Los coach boats, sí. Y busqué y existe el coach boat apoyado sobre inteligencia artificial. ¿Qué tal? Hola, Ignacio, no me funcionó la otra máquina, disculpe. No, ya O me sea, di cuenta. De todo lo que tú, en un sí. resumencito de 2 minutos, de todo lo que sacaste Bueno, del mira, capítulo sí, número 13, ¿qué te ok, pareció interesante? rapidito. Lo que más me llamó la atención es en la fase de monitor, ahí muestran el ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede influir en lo que uno menos pensaría, que es en el veredicto de un juicio. O sea, algo que tan alejado de la tecnología. Y es porque te dicen que el resultado que, que, que se obtiene de un juicio o por un juez o el veredicto depende del estado de ánimo del juez, de su cansancio, de si comió o no comió, y entonces eso es como absurdo, pues no debería ser. Entonces, la inteligencia artificial en el caso de Monitor puede aprender de los anteriores juicios, de información que le hayan proporcionado al algoritmo para en un tiempo muy corto decirle al juez o darle feedback al juez de que la decisión que él piensa promulgar no está acorde con las otras decisiones que se han tomado o con la información que tiene el sistema. Y entonces como que le da un feedback muy rápido, porque lo bueno de eso es que ocurre en muy poco tiempo, o sea, algo que humanamente sería difícil, pero que la IA es capaz de hacerlo. Y entonces haría que los resultados de los juicios fueran más objetivos, o sea, que perfeccionaría el funcionamiento de la ley. Y además, en el caso de la fase monitor, este sistema aprende del propio usuario, o sea, en este caso del juez, que en caso de que no esté de acuerdo con la sugerencia que le esté haciendo la IA, él tendría que darle un feedback y explicar por qué no está aceptando el empujón que le está dando a la IA. Esa información que le da es muy valiosa porque entonces el algoritmo aprende y lo utiliza en las próximas ocasiones. Eso es lo que más me llamó la atención. O sea que me parece mucho más interesante la fase 2 que la fase 1 de asistente porque es como mucho más limitada. Pues la Ya fase, va. La fase 1 de asistente es que la inteligencia artificial te busca información, sí, ¿no? exacto, es hasta ahí y aprende de la información que le das, pero no recibe un No, yo, feedback bien específico, yo pude, sino que, ajá. Para allá. ah, no, Espérate un momentico, Eugenio. Apoyando a Estefano. Cuenta, Estefano, que iba a hacer un comentario. no era yo, José, que iba a decir que la parte de asistente, yo Hola, entendí. sí, comenta. Hola, ¿cómo estás, José? Rápidamente, que la parte de asistente no era tanto como para suministrar información, era más que todo para delegar tareas de base, o sea, tareas básicas como llenado de formatos online, ¿ok? O sea, eso es como un empleado, pero a nivel base muy bajo, que
que llena formatos y cosas muy sencillas, no es tanto como digamos, informar o buscar en bases de datos, no era tanto ese el propósito de esa fase, ¿no? De asistente. Eso fue lo que yo pude entender de la lectura. Entonces, si tú tienes la confianza de que, si el empleado tiene confianza de que la inteligencia artificial está trabajando bien de asistente, él va a permitir que la inteligencia artificial lo revise a él. Y es donde se sale la segunda fase de monitoreo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, porque la parte de monitoreo sí es más, está más como a tu lado trabajando de la mano, ¿no? Es como un coworker, algo así, y te da, como decía también Eugenio, feedback en tiempo real, ¿no? Pero no es coworker porque ese es compañero de equipos. El monitoreo Ah, es que mientras en uno te buscaba información, en el segundo tú le das parámetros sobre ti mismo y él te detecta cuando estás haciendo algo raro. Por Pues recuerdo cierto, cuando decía cuando que estaba estabas leyendo, manejando y de pronto el carro te dice a ti, te estás quedando dormido, exacto, ¿no? cuando leí el monitor, ¿sabes lo que pensé? Que sería fantástico un sistema de inteligencia artificial que se lo aplique a cada empleado público, a cada político en Venezuela, y que le dice, hey, tú estás haciendo corrupción. Que te hacen una revisión de todas las cuentas y dicen, aquí hay una cuenta que no es correcta, se fregaron todos los contadores, ¿no? Y luego tienes el entrenador, y el entrenador es, aumentaste la confianza y él te empieza a poner metas superiores al nivel que tiene, ¿no? ¿O no? Sí. Yo creo, sí, yo creo que él llega, o sea, tiene varios roles ahí, como por ejemplo, si tú trabajas en un sitio donde hay como un portal de entrenamientos, él te va a, o sea, él va a aprender de los entrenamientos que tomas y entonces, Puede evaluar. por ejemplo, puede tomar este curso que te puede ayudar y es como ese seguimiento que se va refinando a tu perfil y a tus resultados. Te evalúa en tiempo real. Sí, Y el él te evalúa, compañero pero de equipo dice, no, pero no, la adelante, evaluación a adelante. tiempo real es la fase, ¿no? ¿Verdad, Estefano? Sí, pero yo, o sea, yo creo que, o sea, de lo que yo leí y de lo que he podido ver, es como más, es como más que tú tuvieses un coach, ¿sabes? Como la gente que hoy en día contrata un coach y el coach está como orientado a Ignacio, pues, qué es lo que Ignacio quiere lograr, qué es lo que quiere aprender, a dónde va, por ejemplo, qué certificación quiere sacar Ignacio. Entonces él va a ver, bueno, ajá, Ignacio sacó este examen, sacó este curso, le faltan, qué sé yo, 3 para llegar a la certificación. Entonces te va a recordar, Ignacio, te faltan 3, ¿cuándo los vas a tomar? Mira, Ignacio, sabes que la próxima oferta de estos cursos es tal y tal fecha. Mira, Ignacio, sabes que en el último curso estuviste bajo, qué sé yo, en matemáticas. Sería bueno que tomes este curso que te van a ayudar para el siguiente nivel. Ese tipo de cosas. Y es como un coach, porque al final es un coach que está contigo, está caminando contigo, se sabe muchas cosas de ti y está buscándote soluciones en tu entorno. Me pongo a pensar en la parte esta asociada a entrenamiento, ¿no? ¿Ok? Entrenamiento personal para la gente que está haciendo carreras. Y me pongo a pensar esto con gente que hace maratones de 42 kilómetros y está viendo a ver cómo hace para reducir el tiempo, ¿no? El asistente sería cuando tú empiezas a comenzar, y recordándolo la parte de hábitos atómicos, la persona que tú dices, te arregla la ropita para que a la mañana tú te puedas levantar y salgas. Y cuando llegas, ¿qué hace? No, te tiene la agüita para que puedas tomar, ¿sí o no? Cuando tú ves que el tipo es confiable, entonces tú qué dices, ay, pero por favor, mídeme el tiempo. Y ese sería el monitoreo. Pero es que, exacto, pero es que eso ya existe hasta hoy en día en aplicaciones. Tú quieres correr, qué sé yo, 21K. Entonces él te dice, tú dices, bueno, soy Ignacio, pues él va haciéndote seguimiento. Hoy corriste 7K. Ignacio, los hiciste a tal y los quieres correr los 21K en tanto tiempo. Entonces él dice, bueno, Ignacio, de aquí a tal fecha tú deberías correr, qué sé yo, tantos kilómetros divididos en estas distancias y estos son los tiempos que deberías
obtener en cada uno de esos entrenamientos. Y él lo va como haciendo tailoring de eso. Después Ignacio el lunes no corrió lo que le faltó, todo lo que tenía que correr la El semana pasada, entrenador o es el corrió Taylor, más. Entonces él te va a decir, bueno, mira, el entrenador es el tailoring de tu seguida, ¿no? De tu programa. exactamente, Como él te monitorea y exactamente. tú confías, entonces tú confías que Claro, también vas a tener que cambiar a la persona que te está haciendo esto, porque no necesariamente que te arreglaba la ropita te puede monitorear y no necesariamente que te monitorea te puede entrenar. Pero y luego lo otro que tienes es el compañero de equipo. Y yo me recuerdo gente, bueno, me recuerdo el caso de los 42 kilómetros, que esas personas no es que tenían a veces un gran entrenador, sino que tenían compañeros que se automotivaban para hacer cosas. Y entonces tú veías que el que estaba rompiendo, el que iba a romper el tiempo, tenía estas personas que estaban al lado de él y que le recordaban más o menos el tiempo que tenían que llevar y que a veces se colocaban de cierta manera para romper el viento para él poder ir más rápido. ¿Se recuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Aunque por ahí creo que estaban diciendo, no sé quién fue, que ya están queriendo implementar chips en el cerebro, Sí, ¿o no? eso tiene tiempo que han querido trabajar ese tipo de cosas, pero creo que ya hay algo parecido para las personas que son sordas y se les hace un Ah, implante que les habilita esa parte de que está dañada. y entonces por eso dice, las empresas desarrollan una red aplicada de humanos y máquinas a la que ambos aportarán experiencia, algo así, diría yo, por eso no está desarrollada, ¿no? Yo creo que eso debe Bueno, estar estaba mucho más mencionando, desarrollado y nosotros no lo sabemos, pero eso ya está, sé que tiene problemas éticos, o sea, complicaciones éticas y por eso no se hace público, pero ya debe estar bastante avanzado ese tema. sí, sí. Y luego, bueno, les he mencionando el chatbot, el coachbot, ¿no? Y creo que es, y no sé si esto es de inglés o no, pero fíjate que está asociado a entrenamiento y tiene la posibilidad de vender. Y me recuerdo que alguien una vez me dijo a mí que tú podrías hacer un chat. Me dijeron, Ignacio, pero ¿por qué tú en tus cursos no haces un chatbot de certificación PMP y pones una persona con carita? Y creo que llegué a él, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí tendríamos dos preguntas. El único que puso preguntas y el que ayudó fue este Estefano, ¿no? La diferencia entre la fase de asistir y monitorear es en qué contexto del asistan, pero es que en el contexto del asistan, la inteligencia artificial ayuda a tomar decisiones, mientras que al monitorear la decisión ya fue tomada. Entonces, por ahí decía José, la fase de Assistant es más para tareas de rutina. Ejemplo, llenar formas en línea. Es como un aprendiz que sigue las directrices del empleado. La fase de monitorear, el aliado de inteligencia artificial trae la toma de decisiones de la mano con la fuerza de trabajo humana. Y luego Estefano tiene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el rol de Assistant y el de coach para ustedes? Me parece muy similares entre sí. Pero creo que con la discusión que tuvimos ahorita ya tengo la respuesta. Sí. Igual Ok, chévere si tienen otros comentarios, pero creo que la respondimos en la discusión que acabamos de tener. sí. Antonio, ¿cómo estás, Antonio? ¿Algún Presente. comentario de este capítulo interesante que te haya parecido? No, ninguno. No he podido leer. Tengo la tarea pendiente. Bueno, pero recuérdate que tú estás de inteligencia artificial para tu chamo que lo estás criando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no, por eso, pero me tengo que poner las pilas en eso. José, ¿algún comentario interesante de este capítulo? Que te Bueno, a mí me agradezco mucho que gustó. hayas ayudado a ver la respuesta, ¿no? Ujú, sí, gracias. No, me gustó el enfoque de la lectura que menciona todas las utilidades o las fases de la inteligencia artificial, pero la mantiene acotada como al manejo del hombre, ¿ok? O sea, incluso en la parte de monitor hace mención que la inteligencia artificial también puede ser, puede incurrir en errores. Y es el humano porque ciertamente el humano puede tener acceso a información privilegiada y ciertamente el humano puede equivocarse, como hacen mención en los estudios que afectan sus emociones y las cosas, pero la inteligencia artificial no llega al punto de que sea infalible, o sea, tiene y esa parte humana, es como decir, un potencial de herramientas a disposición de mejorar procesos, pero controlada, o sea, humanizada, digámoslo así, eso me gustó. Ujú. Marco,
Ya va. No, pero, no, se movió. Sí, Ángelo. aquí Marco, ya estoy. apareciste. Cuéntame algún comentario de este capítulo importante para ti. Sí, yo creo que lo que el capítulo básicamente habla sobre cómo hacer la introducción de estas aplicaciones de la IA que sean exitosas, buscando, digamos, que no haya ese rechazo por parte de los empleados. Entonces, creo que el punto que más me llamó la atención es que hablaba de que siempre estos procesos o la gente, los empleados tienen miedo en la medida en que no conocen lo que están haciendo en la IA, cómo ella funciona. Se dice que en cualquiera de los desarrollos y cualquiera, como sea que vayas ingresando poco a poco como asistente, monitor, el coach o al final como compañero de equipo, que involucres a los empleados dentro del proceso de crear, que ellos sepan por qué esta inteligencia artificial te va dando a ti esos feedback, y qué te va dando así las recomendaciones, cómo se creó, y en otras palabras, ellos mismos serían los creadores de esa inteligencia artificial, es decir, los procesos y la lógica que ella utiliza. Eso fue para mí lo que más resaltante. Me gustó tu comentario. Al final es recordar cómo uno hace para que la inteligencia artificial, si no es la inteligencia artificial, por inteligencia artificial, es que la gente aprenda a utilizarla, la utilice, ¿no? Uno diría, ¿no? ¿Sí? Ayer, buenas noches, me Ángelo, pasó coméntanos qué te parece interesante. que estaba en un foro de Workana del buscador este freelance y la mentora agarró y dice, tú no sabes hacer nada. Bueno, coloca eso en ChatGPT, coloca y ahí te da toda la información. Le puso además hasta un filtro y le puso más conciso toda la información que necesitaba, porque la primera no le pareció. Y son cosas que yo me quedo así como pensando, yo digo, pero entonces aquí la competencia es con una máquina, ya no es persona a persona, ya es otra dimensión que estamos manejando. No, yo lo diría, no, la competencia es uno contra alguien que domina ChatGPT. Sí, esa es es un buen punto. Esa es la verdadera competencia. Buena La forma de competencia verlo. en el momento en el que uno está compitiendo con una máquina de inteligencia artificial, ya perdiste. Es en el momento cuando tú puedes competir, es cuando tú puedes competir con alguien que esté usando esa herramienta. ¿Tú has escuchado el dicho que dice, para pelear se necesitan dos? Exacto. Sí. Para Exacto, competir Claro. se eso es necesitan dos. muy buen punto, ¿verdad? Porque tú cuando vas a pelear con una máquina no son dos, es una máquina y tú y ya, listo. O sea, no tienes nada que Ajá, pero, buscar. pero la máquina le interesa competir contigo. Claro, a la máquina le interesa competir contigo, pero lo que quiero decir, No. cuando tú, no, a la máquina no le interesa nada, la máquina es lo que la pongan a hacer, pero en el momento en que tú pones, por ejemplo, a comparar a una persona con un buscador por ejemplo, una persona que busque buscador de vuelos, una persona que se dedique a buscar vuelos con un buscador de vuelos, no tiene nada que buscar la persona ahí. O sea, lo que creo del punto que estaba diciendo Ignacio antes es que tienes que saber cuál es la batalla en la que tú tienes un chance. Y la batalla en la que puedes tener un chance es en aquella donde tú estés compitiendo con otras personas que estén metidos en ese mundo y ya manejen esas Claro. herramientas. Que estén haciendo algo que no esté automatizado, que no hagan las herramientas, sino que usen a las herramientas. Claro. Ah, Más eso es lo cuando más te lógico. dice que ya está saliendo el celular que tiene el ChatGPT adentro. Imagínate, claro. ¿Ya Imagínate salió? que compararas un tractor con un obrero que tiene una pala. Es más o Tal menos lo cual. mismo. Lo mismo. Lo Exactamente De lo mismo. mismo. alguna manera, lo tienes que comparar Exactamente. contra una persona que sabe cómo operar un tractor en Ah, todo caso. Sí. Creo que nos faltó Marco porque nos comentaste sobre esto, ¿no? Marco, ¿nos comentas? Marco anunciaba que se tenía que ¿no? marchar. Exactamente, Marco se Ah, fue. está bien. Y Bueno, te pero está por puedo, ahí puesto. Dime, claro, Antonio. te puedo decir, justamente el reto que tenemos es este, que es que hay nativos digitales que están trabajando con estas herramientas que efectivamente te van a poder pasar por encima porque estás en condiciones, tienes desventaja. Por eso que me pareció interesantísimo tu propuesta de poder entender esto para empezar a aplicar. Aquí estamos basando y revisando la teoría, pero hay que llevar esto a la práctica, ¿no? Porque no es solamente ChatGPT, hay miles de herramientas hoy por hoy
que son súper poderosos y que efectivamente te permiten, uno, tener más tiempo libre, que al final lo que terminas es automatizando tareas que antes te llevaban X cantidad de tiempo, ahora lo tienes con un asistente de estos inteligentes que efectivamente te permite liberar el tiempo. Listo. Ujú, Entonces, ujú. la competencia es contra esa persona que ya sabe utilizar ese ChatGPT. Ojo, Ese, y no necesariamente ChatGPT, cualquier herramienta de inteligencia artificial que le permita a él ser mucho más eficiente que tú. ¿Sí? sí, sí. Y luego teníamos el capítulo número 14, gestión de herramientas de toma de decisión e inteligencia artificial. Y ese tenía dos autores, que son Michael Ross y James Taylor, ¿no? De ellos, según tengo entendido, el que más ha evolucionado es James Taylor, ¿ok? ¿A qué me refiero? Michael Ross, en lo que ha hecho, ha avanzado, como decir, ha avanzado, ha tenido una menor repercusión. Bueno, lo estoy diciendo mal. James Taylor tiene mucho más trabajo realizado en esta parte de ser reconocido como autoridad que Michael Ross, ¿no? Fíjese por ahí, James Taylor fue, ¿cómo se llama? Miembro oficial del Consejo de Negocios de Forbes, instructor de la Universidad de Columbia, y tiene desde el 2009 con su propia empresa dedicada en específico a algo. ¿Lo vieron? ¿Sí? Michael Ross en el 2021 fue que sacó la empresa, que se llama Edited, ¿no? O sea, perdón, vengo por acá, ¿no? Este es Michael Ross, un solo libro que ha hecho. La auditoría basada en el cliente, el primer paso para el viaje para estar centrado en el cliente, publicado por Wharton. 27 calificaciones, 44.5, 44,4.4 sobre 5, ¿no? Y esta es la empresa que él tiene, Edited, ¿no? Modernizar tu estrategia de mercadeo. Imagínense cómo están saliendo esa cantidad de herramientas y uno dice, bueno, pero ¿cuál utilizo? ¿Cómo tengo? Esto es un lío muy grande. Me imagino que tiene que haber unas empresas grandes que tienen todas estas cosas ya. Porque no puede ser posible que uno anda pasando cada 2 meses de una empresa en otra empresa, en otra empresa, en otra empresa, ¿no? Y luego, este es James Taylor. Aquí les puse 5 libros, pero realmente tiene 7. El libro, el capítulo es sobre toma de decisiones. Y fíjate que todos los libros están moviéndose hacia toma de decisiones. No es que él sea un experto en inteligencia artificial, ni sea un experto en tecnología. Él es un experto en toma de decisiones. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y esta es la empresa que él tiene desde el 2009, ¿no? Soluciones gerenciales para toma de decisiones, ¿no? Y ahí hizo el primer desarrollo de inteligencia artificial para toma de decisiones. ¿Ves? Sistemáticamente integra análisis predictivo con inteligencia artificial. Inteligente, ¿no? Interesante, ¿no? Y teníamos inicialmente del lado izquierdo lo que era el contenido y el lado derecho lo que era el resumen de él. ¿Ok? Estefano, ¿un comentario del contenido? Creo que Estefano, no sé, está desconectado, ¿no? Aún no. ¿Ok? Disculpen, Ma- está en mute. No, no, Manuel, no. algo, ahí llegó Estefano. Estefano, ¿algo que te haya gustado de esto? No, aquí estoy conectado. Y el contenido de ese capítulo es que vemos muy bien cómo esto va a terminar de verse dentro de 5 años, pero creo que es, o sea, la aplicación obvia son las microdecisiones, en el cual tú le vas a dar como que una matriz de toma de decisiones a tu sistema y tu sistema va a tomar todas esas microdecisiones que se pueden automatizar y las más complicadas van a ser pasadas a una persona. Entonces con eso vas a limitar, vas a liberar espacio de trabajo para que el equipo se enfoque en agregar valor en otras cosas.
Así es como lo veo yo. Y creo que, claro, cada vez mientras más refinados sean y más optimizados sean los modelos, esas microdecisiones se van a convertir en decisiones de más envergadura. Pero creo que inicialmente, o sea, la aplicación inmediata es la toma de microdecisiones. Manuel, ¿algún comentario de este artículo? Comparando con el artículo anterior. En el artículo anterior trataban de decir, ok, ¿cómo hacemos la integración? ¿Cómo hacemos la incorporación de estas tecnologías? Ponían a los sistemas de Machine Learning poniéndoles roles humanos. Aquí la aproximación es diferente, es una aproximación más basada en procesos. Y es la aproximación de, no de cómo el sistema de Machine Learning se introduce a las interacciones humanas, sino cómo el humano se puede interactuar en diferentes maneras dentro del proceso que un sistema de Machine Learning pueda tener. Es una aproximación interesante, en mi opinión, mucho más basada en procesos que basadas en interacciones. Este es Machine Learning desde el punto de vista corporativo. Bueno, esta inteligencia artificial desde el punto de vista corporativo, si lo Yo, vemos yo, así. lo, yo lo llamo un punto de vista de procesos. Claro, pero me refiero, ok, lo entiendo. En el otro lado tú agarras y decía, existe la posibilidad de que todas las dudas que nosotros teníamos de que realmente íbamos a sufrir muchísimo en este nuevo cambio tecnológico, patatí patatán, ¿ok? Pero era, en el capítulo anterior es, ¿qué cosas yo podía hacer dependiendo de la persona para que la persona se sintiese involucrada con la inteligencia artificial y pudiese subir un nivel? Ahora en este caso es, ya en un nivel que estamos hablando que existen procesos, porque en el caso anterior a lo mejor no existe ningún proceso, ¿no? ¿Lo vieron? Correcto. Ahora ya tú tienes procesos dentro de tu organización y tú tienes que ver cómo va a meterse esa inteligencia artificial cómo la va a meter en el proceso. Y Claro, en no, estoy sí, quería contigo. solo decir que es parecido a lo que tú decías, de que es como la persona usa esa automatización dentro del proceso que existe. Lo que creo que no es claro todavía es el rol que va a tener la persona, pero de que va a tener un rol, lo va a tener. Y creo que esa es la parte que es preocupante, que no lo ves de antemano. La persona que hoy está metida en un proceso, que no usa inteligencia artificial, la cosa es, dice, ajá, pero ¿dónde voy a quedar parado yo en todo esto? Y quizás no está claro en este momento. Pero yo sí creo que o sea, la persona que hoy está metida dentro de un proceso tiene que ver cómo se mete en el nuevo proceso donde está la inteligencia artificial y buscar su rol ahí. Claro, ahí el detalle, si tú ves los tres primeros, eres feliz porque te están diciendo, el humano metió en un circuito. El humano metió en un circuito. Eso significa que el humano siempre puede agarrar y decir, esta vaina se para. Sí. 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 Pero entonces el último que te dice a ti, el humano fuera del circuito. Sí. ¿Tú te imaginas? Ok, llegando al extremo. Bueno, que aquí no hay ninguna mujer. Tu mujer haciendo cosas y tú le paras y tú sales con ella. Vas para el automercado. El humano dentro del circuito, ¿qué es? Tú estás caminando con ella, con el carrito, y ella mete cosas y Sí. tú le dices sí, no. Sí, Humano exactamente. dentro del circuito de excepciones. Tú no tienes la lista de compras. Tú no estás compartiendo la lista de compra con ellas. Ya tú subiste el nivel y ella está comprando cosas y de pronto mete cosas que no están en la lista de compra. A lo mejor en la primera tú puedes decir, esa marca Sí. no me gusta, pero en este caso ya tú no decides lo que se compra normal, sino que ya algo diferente. Y tú dices, yo no quiero eso. Ese es tu niño metiendo cosas al carrito. Ahí había un detalle, hay una mala traducción. No es lo mismo el in que el on. Lo que hablan en inglés, ¿cuál es la diferencia en in y on? Porque las dos primeras Sobre. eran in. In es dentro y on es sobre. Ah, Y entonces el humano sobre el circuito, ¿qué es? Lo estás viendo por encima. Es decir, tú ya no estás caminando con tu mujer al lado de con tu niño, sino que tú estás para afuera y tienes tan buena vista que tú agarras y dices, eso no entra. Ajá, algo así. Llega a ese nivel de control. Pero ya no entras al Yo del supermercado. humano fuera del círculo.
Ya, no, ese es el último. Humano fuera del circuito, ya tú ni siquiera vas para automercado. Ya tu mujer y tu hijo tienen total autonomía para automercado. Pero yo me imagino que también eso requiere un aprendizaje de las personas en el proceso, Y saber quién ¿no? carrizo está en ese mercado, porque se está yendo sola. Sí, no, y es así, y fíjate que lo más interesante era que en el segundo párrafo, las conclusiones te decía, cualquiera sea el modelo que adopte, creemos que es fundamental incluir inteligencia artificial en el organigrama y en el diseño del proceso para garantizar que los entes humanos se sientan responsables de sus resultados. No es solamente el proceso, sino que hay un organigrama, una toma de decisiones, ¿lo vieron? ¿O no? Eso me pareció bien chévere. Doctor Pont, en 2 minutos, díganos su comentario, resuma, ¿qué le pareció más interesante? Bueno, básicamente que me ayuda a entender un poco cuál es la participación del humano en esa gama de opciones de gestión de la IA. Y entonces ahí vi que hay varias combinaciones donde el humano en un caso es asistido por la máquina, mientras que en el otro es la máquina la que es asistida por el humano, o sino que puede actuar por excepción, o que está fuera del bucle todo el tiempo y solamente sirve como alimentador de información al inicio, en el momento de la creación del algoritmo. Básicamente eso es lo que, digamos, me pareció esencial en lo que quieren eh, mostrar en el capítulo. Mm. Y teníamos una sola pregunta. La diferencia entre HITL y HOTL es el porcentaje de microdecisiones. Espérate un momentico. HITL y HOTL. Humano en el bucle y humano sobre el bucle. Humano en el bucle. El humano es asistido por una máquina. El ser humano es el que toma decisiones y la máquina solamente proporciona apoyo. Tu mujer mete cosas y tú dices, no entra o entra. Humano sobre el bucle. La máquina asistida por el humano. La máquina toma las microdecisiones, pero el humano revisa los resultados. Tu mujer va caminando, ¿ok? Probablemente con una cámara puesta en el sombrero, ¿ok? Tú no estás al lado de ella, sino que tú estás probablemente en la cafetería del automercado viendo y a la mitad del camino tú le mandas una citación y ¡pac! Y sale. La diferencia entre el primero y el segundo es que ya tú no caminas al lado de ella, ¿no? Diría yo eso. Y entonces por ahí estaba la primera pregunta de Estefano. Toma todas las decisiones y el ser humano solamente interviene estableciendo nuevas restricciones y objetivos. ¿Cómo es eso? ¿No lo puedes explicar mejor, Estefano? ¿Ah? Hola, Estefano. Perdimos a Estefano, ¿sí? Cuéntame, Antonio, comentarios sobre este capítulo. No, aquí no tengo comentarios. ¿Nunca has ido para tu mercado con tu mujer? No. Está bien. José, No, comentarios. No. Y en este capítulo también es eso, es como el humano se inmiscuye en el proceso, pues desde un punto de vista como copiloto o asistido, ¿no? Eso fue lo que, y un poco las ideas que compartieron ahorita, ¿sabes? Eso fue lo que pude captar del capítulo. Es A mí darse me cuenta. parece, sí, me parece que es como el caso del gerente que simplemente carga un montón de reglas sobre la IA que ya conoce y la deja que funcione sola y tome decisiones basado en ese conjunto de reglas que le cargó. Fíjate un detalle, estaba pensando ahorita en el famoso micromanagement. El micromanagement es el primer nivel. Y lo que te está queriendo decir es que tú poco a poco tienes que ir avanzando, ¿o no? Cuando tú tienes un jefe que te está aplicando micromanagement, el nivel de él es tan bajo que está en el nivel número 1. ¿Lo vieron? Y Y en tu después tienes relación un con él, AI, después tienes un AI que es autogestionado y autodirigido. también, ¿no?
¿sí? Ángelo, ¿algún comentario del capítulo? Lo perdimos. Marco, ¿algún comentario del capítulo? ¿No? Entonces, mis amigos, yo creo que llegamos hasta acá. Nos vemos el martes con ¿cómo se llama? Hábitos Hábitos atómicos. atómicos. Con hábitos atómicos tenemos que seleccionar el próximo libro después de hábitos atómicos y tenemos que organizar la entrega de, ¿qué queda de? 2 reuniones más de hábitos atómicos, la entrega de los PDUs, ¿sí? El 24 salgo para Barcelona, por si las moscas. Puse en el chat un link, me pareció muy interesante, tiene que ver con el mentorship y habla de cómo utilizar ChatGPT como un mentor para la educación. Que recuerdo que tú una vez me estabas comentando sobre cómo utilizar esto para educación. Está muy bueno el artículo, habla sobre eso, Ah, aquí está O'Reilly. de O'Reilly, sí. Ah, ¿qué tal? Perfecto. Ok, ok. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Nos vemos el martes. Gracias. Cuídense pues. Hasta luego. Chao, Hasta luego, chao. buenas noches a todos. Chao, Hasta buenas luego. noches a Buenas todos. noches. Vale.